No eran soldados, no eran políticos, eran pescadores, cobradores, hermanos. 12 hombres que escucharon una voz y dejaron todo por seguirla. Pero seguir a Cristo no fue un camino fácil. Cada uno lo supo, y aún así no retrocedieron. Hoy te contamos cómo murieron los 12 apóstoles, no para impresionarte, sino para que sepas que su sangre sigue hablando. Pedro. En Roma lo esperaban para matarlo. Le ofrecieron la misma cruz que a su maestro. Pero Pedro bajó la cabeza y dijo: «No soy digno», y pidió morir al revés, crucificado cabeza abajo. Andrés. En Grecia lo ataron a una cruz en forma de X. No lo clavaron, querían que sufriera más. Estuvo colgado 2 días predicando mientras agonizaba, y muchos creyeron. Santiago el Mayor fue el primero en morir. En Jerusalén lo decapitaron, pero antes de caer, su verdugo se convirtió y murió con él. 2 mártires, con una sola espada. Juan el más joven, el discípulo amado. Lo metieron en aceite hirviendo, pero no murió. Lo desterraron a Patmos. Allí tuvo visiones y escribió el Apocalipsis, el único que murió de viejo, pero lleno de cicatrices. Felipe predicaba en Asia Menor. Allí lo colgaron de un poste y lo apedrearon. Dicen que aún colgado, hablaba de Jesús. Su voz no se apagó con las piedras. Bartolomé fue desollado vivo, le arrancaron la piel y luego lo decapitaron. ¿Por qué tanto odio? Por predicar el amor. Eso es el martirio. Mateo estaba celebrando misa, en silencio, de pie, con el cáliz en la mano. Alguien entró y le clavó una lanza. Cayó, como caen los santos, de rodillas. Tomás llegó hasta la India. Allí no todos creyeron. Un grupo lo rodeó y lo atravesaron con una lanza. El que antes dudó, murió con certeza. Santiago el Menor fue empujado desde lo alto del templo. Cayó, pero no murió. Se levantó de rodillas y oró. Entonces lo remataron a golpes, perdonando hasta el último suspiro. Judas Tadeo murió en Persia, junto a Simón. Lo golpearon con mazos, hasta romperle los huesos, pero su fe no la rompieron. Simón el Celote, también en Persia, aserrado, vivo. Sí, como lo oyes, le quitaron la vida, pero no la esperanza. Judas Iscariote no murió mártir, no murió fiel, traicionó y luego se colgó. El único que no terminó la carrera hacia el cielo al alejarse de la luz. Todos pudieron callar, todos pudieron huir, pero eligieron morir por aquel que venció a la muerte. Sus cuerpos cayeron, pero su testimonio sigue de pie. Fueron testigos y dieron su vida por amor. Hoy tú y yo creemos, porque ellos no callaron. ¿Qué historia te tocó más el corazón? Déjalo en los comentarios, y si quieres que la fe siga viva, compártelo.